Mediante un estudio se quiere conocer si existen diferencias entre las calificaciones de los estudiantes de estadística de 3 grupos diferentes. Para ello se toma una muestra representativa de 10 alumnos de cada grupo y se obtienen los siguientes resultados. Bien, aquí tenemos lo que son las calificaciones del grupo A, del grupo B y grupo C. Para ello planteamos lo que es la hipótesis nula, que nos dice que el promedio de las calificaciones son iguales. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es el promedio de las calificaciones son diferentes. Para ello, para tomar una decisión, si la hipótesis nula se acepta o se rechaza, vamos a calcular lo que vamos a llamar f calculada y lo vamos a comparar con la prueba f. Este valor lo vamos a tomar de una tablita dependiendo de estos valores, de la distribución f o distribución de Fisher, que vamos a ver más adelante. Bien, para ello vamos a comenzar generando las sumatorias de las columnas. Es decir, vamos a sumar 10 más 7 más 9 más 10 más 5 más 6 más 8 más 8 más 8 más 9, que nos va a dar como resultado que la sumatoria del grupo A es igual a 80. De igual manera, vamos a sumar la columna B, por lo tanto nos va a dar la sumatoria del grupo B va a ser igual a 73, sumando todos estos datos. De igual manera, sumamos los datos de la columna del grupo C, nos va a quedar la sumatoria del grupo C es igual a 71. Y posteriormente vamos a generar la sumatoria de estos valores, es decir, 80 más 73 más 71, que es 224. Una vez que hicimos estas sumatorias, lo que vamos a realizar ahora es de cada columna, cada dato elevarlo al cuadrado. Es decir, vamos a tener 10 al cuadrado es 100, 7 al cuadrado es 49, 9 al cuadrado es 81. Y así con cada uno de los datos. Una vez que tenemos los cuadrados de la primera columna, de igual manera sacamos los cuadrados de las otras dos columnas. Es decir, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 10 al cuadrado, y así con cada uno de los datos. Una vez que terminamos con la columna del grupo B, continuamos con la columna del grupo C. Es decir, 8 al cuadrado, 8 al cuadrado, 7 al cuadrado, y así con cada uno de los datos que tenemos ahí. Una vez que tenemos los cuadrados de las tres columnas, generamos la sumatoria. Por lo tanto, nos va a quedar la sumatoria de x al cuadrado del grupo A. Es decir, vamos a sumar 100 más 49 más 81 más 100 más 25 más 36 más 64 más 64 más 64 más 81. Que eso da como resultado 664. De igual manera, sumamos lo que es el grupo B, los cuadrados, sumamos esa columna y nos va a quedar 575. Y por último, la columna del grupo C. Por lo tanto, la sumatoria de los cuadrados del grupo C va a ser igual a 567. Una vez que tenemos la suma de estos cuadrados, lo que vamos a generar ahora es la sumatoria. Por lo tanto, sumamos 664 más 575 más 567. Y eso es 1806. Entonces tenemos una sumatoria y tenemos una sumatoria de cuadrados. Bien, una vez que tenemos estos datos, podemos calcular lo que es la suma de cuadrados totales, la cual nos dice que hay que colocar
lo que es la suma de cuadrados, que es 1806, menos la sumatoria de x, que es 224 al cuadrado. Y nos pide un número n. N es el total de datos que tenemos por cada grupo y lo sumamos. Aquí en el grupo A tenemos 10 datos, en el grupo B tenemos 10 datos y en el grupo C tenemos 10 datos. Por lo tanto, n es igual a 30. Aquí ponemos 30. Una vez que hicimos esa sustitución, lo trabajamos en la calculadora y la suma de cuadrados total va a ser igual a 133.46. Como se muestra ahí en pantalla en la calculadora. Ahora vamos a trabajar con lo que es la suma de cuadrados intergrupales. Para ello, cada sumatoria de nuestros grupos la vamos a elevar al cuadrado. Es decir, 80 al cuadrado dividido entre n sub i, es decir, el número de elementos que tiene la columna. En este caso son 10. Más la siguiente columna, que es 73, la elevamos al cuadrado y la dividimos entre el número de elementos que tiene dicha columna, que también son 10. Más, ahora la siguiente columna del grupo C, 71, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de elementos de la columna, que también son 10. Y le vamos a restar lo que es la sumatoria de x, 224, y lo elevamos al cuadrado, dividido entre el total de datos, que son 30. Por lo tanto, colocándose en la calculadora, la suma de cuadrados intergrupales va a ser igual a 4.46. Posteriormente nos pide calcular la suma de cuadrados intragrupales, y eso es igual a la resta de la suma de cuadrados totales, que es 133.46, menos la suma de cuadrados intergrupales. Entonces, aquí ponemos inter, que es 4.46. Por lo tanto, la suma de cuadrados intra va a ser igual a 133.46 menos 4.46. Y eso da como resultado 129. Bien, una vez teniendo estos datos, como aparecen ahí en pantalla, lo que vamos a generar son los grados de libertad. Tenemos los grados de libertad intergrupales, que es K-1. K es el número de grupos. Entonces aquí ponemos K es el número de grupos y tenemos 3 grupos. Por lo tanto, K vale 3. Entonces los grados de libertad intergrupales es 3 menos 1 y eso es igual a 2. Los grados de libertad intragrupales dice que es el número de datos que hay por columna menos 1. Entonces en cada columna tenemos 10 datos. En la columna A tenemos 10 menos 1, sería 9. En la columna B también tenemos 10 datos menos 1, sería 9. Y en la última columna también tenemos 10 datos menos 1, es 9. Por lo tanto, los grados de libertad intragrupales es igual a 27. Y los grados de libertad totales es el total de datos, que son 30, menos 1. Y eso es igual a 29. Bien. Ahora vamos a calcular lo que son los cuadrados medios. Para calcular los cuadrados medios, nos piden lo que es la suma de cuadrados inter, que es 4.46, dividido entre los grados de libertad intergrupales, que es 2. Entonces 4.46 entre 2 es 2.23. Y posteriormente nos piden calcular los cuadrados medios intragrupales. Para ello nos piden la suma de cuadrados intra, que son 129, entre los grados de libertad intra, que son 27. 129 entre 27 es 4.7. Por lo tanto, ya podemos calcular lo que es f calculada o f sub c.
Para ello nos piden los cuadrados medios intergrupales, que es 2.23, dividido entre los cuadrados medios intragrupales, que es 4.7. Entonces 2.23 entre 4.7, eso es igual a 0.47. Bien, entonces esa es la f calculada. Aquí, a partir de la f, de esta gráfica, f se refiere a la prueba de Fisher. Esta f la vamos a calcular con la siguiente tabla. Dice que para la prueba f nos pide un nivel de significancia. Para esta tabla vamos a ocupar un nivel de significancia de 0.05. Los grados inter nos va a quedar de la siguiente manera. Para hallar ese valor de la distribución f, dice que es con nivel de significancia 0.05, grados de libertad inter son 2, y los grados de libertad intra, que son 27. Con estos valores nos vamos a la tabla como se muestra en pantalla y podemos ubicar el valor de f. Los grados de libertad son 2 y los grados de libertad intra son 27. Entonces la intersección, ese es el valor de f, o de la distribución de Fisher. En este caso nos da como resultado 3.35. Este valor lo vamos a ubicar aquí, 3.35. Entonces, podemos observar que f calculada es menor. Para ello vamos a tomar la siguiente decisión. Para aceptar la hipótesis nula, la f calculada debe de ser menor que la f de la distribución de Fisher. Por lo tanto, aquí podemos comprobar que la f calculada es igual a 0.47, que es menor a la f de la distribución de Fisher, que es 3.35. Aquí en la gráfica quedaría hacia la izquierda, quedaría por ahí el 0.47, y como podemos ver, cae en lo que es la zona de aceptación. Por lo tanto, podemos concluir que la hipótesis nula se acepta. El promedio de las calificaciones de los tres grupos son iguales.